Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 26 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Azahara Palomec en Badajoz. Hola, Azahara. Hola, Marta, ¿qué tal? Y aquí en Madrid, Pablo Ordaz. Pablo, buenas tardes. Hola, Marta. Ahora sí. Oye, ahora que casi todo el mundo está disfrutando del verano, como puede, calor mediante, ya sea de vacaciones o porque esté planeándolas o trabajando como nosotros, pero bueno, no sé, con esta alegría o este ánimo propio de esta época del año, queremos hablar con esas personas que tienen algún tipo de fobia de verano. Para eso vamos a abrir los teléfonos ya a nuestros oyentes, 900, 100, 800. Queremos escuchar sus fobias, vuestras fobias, vuestros miedos, especialmente de esta época del año. Si conocéis a alguien que haya tenido alguna en concreto, cómo las controláis, si las tuvisteis pero ya las habéis superado. Queremos escucharos, 900, 100, 800. Por ejemplo, Matías, Azahara, Pablo, yo no sé si conocéis que existe la talasofobia, que es el miedo incontrolable a las grandes masas de agua y a no saber qué puede haber por debajo, ¿no? Al que te dé un pez o una medusa. Sí. Dime. No, cuando a veces es más peligroso lo que hay por encima que lo que hay por debajo, ¿no? Sería el miedo. Por eso es un miedo irracional, por eso se llama miedo irracional. Claro, existe la tanofobia, que es el miedo irracional al sol, a broncearse. Existe también la amatofobia, que es el miedo desproporcionado al polvo, a la arena finita de playa. O la amaxofobia, que es el miedo descontrolado a conducir. Queremos escucharles, vamos a pedirle ayuda a nuestros oyentes para hablar de fobias veraniegas. 900, 100, 800. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the skies that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. Pues la primera pregunta os la hago a vosotros, a los cafeteros. ¿Vosotros tenéis alguna fobia? ¿Habéis tenido alguna vez algún miedo que no se pueda controlar? Matías, empiezo por ti. Las mías no son para presumir, son bastante burguesas. Una es el clásico miedo a volar, pero curiosamente no el miedo a los aviones, sino el miedo a los aeropuertos, porque en los aeropuertos se nos imponen limitaciones que serían criminales en cualquier otro ámbito, y te puedes imaginar que esta fobia en unas islas es un impedimento importante. Y luego una fobia típicamente veraniega que quiero compartir es la deipnofobia, que hasta hoy no sabía exactamente el nombre, y es el miedo irracional y patológico a mantener conversaciones en una cena veraniega con desconocidos, ¿no? Esa cosa que te hacen, os sentamos a todos alternados, no sabes quién tienes a la derecha, quién tienes a la izquierda, de qué país son, sobre todo pues aquí en las regiones veraniegas, y eso para mí es terrorífico. Claro, pero una cosa es que sea terrorífico, que te aburra, que te dé pereza, y otra cosa es que te produzca, pues eso, algún impedimento, ¿no?, a enfrentarte a esa situación. No, eso me deja en casa, Marta, directamente. Por lo tanto, sí es una fobia. Azahara, ¿tú? Me has dado el nombre, que yo no lo conocía, amaxofobia. Yo tengo miedo, pánico a conducir. De hecho, bueno, lo intenté en su día, me saqué el carnet con 19 años y prácticamente no he vuelto a coger un coche, y además ya he decidido que esto es para siempre, porque las veces que lo he intentado pues me da mucha taquicardia, me da ansiedad y creo que no merece la pena. Sí, pero mira, no sabía que se llamaba así. Amaxofobia. La mía no sé cómo se llama, pero estaba pensando que tal vez la frontera a ser una fobia en serio, ¿no?, es la que te paraliza de verdad, ¿no? La que lo pasas mal, sino la de que... Y una, por ejemplo, es a pasar, yo creo que es la única que me acuerdo por lo menos, es a pasar por las pasarelas finitas esas que hay por encima de la autopista, ¿no? Por ejemplo, en la Avenida de América de Madrid, que van todos los coches muy rápido para un lado.
y a no sé a cuántos metros, ¿no? ¿Cuánto puede ser eso? A 6, a 10 metros. Sí. Hay una pasarela fina. Entonces lo he intentado hacer además solo, ¿no? Para evitar eso que, bueno, venga, atrévete, que no pasa nada, todo eso. Y nada, te paraliza, te tienes que dar la vuelta e ir a un puente ya más en condiciones. No sé si sería una variante de la acrofobia, Pablo, del miedo a las alturas, ¿no? Aunque no sean demasiado. Pasarelafobia, una cosa así. Pues de esto queremos hablar con los oyentes. 900, 100, 800. ¿Cuál es su fobia de verano? ¿Cómo han hecho frente a ella? Si la han podido superar. Si no, vamos a saludar a Noelia Morán, que es psicóloga y profesora de psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Noelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Las fobias se crean? O sea, ¿son fruto de algún tipo de trauma o se nace con ellas? No, habitualmente las fobias tienen desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ha pasado por una situación anormal, habitualmente adversa, puede desarrollar una fobia en un momento dado. Es decir, las personas no es que vayamos a nacer ya sabiendo que vamos a tener una fobia tiempo después. Sí que es cierto que hay algunas variables que pueden tener que ver con un componente familiar, pero mayoritariamente tiene que ver con un proceso adquirido. Es decir, una persona que a lo mejor ha vivido una experiencia que es adversa o que alguien le ha contado una experiencia adversa en una situación concreta puede desarrollar una fobia. ¿Y fobias específicamente de verano, como estamos diciendo? No sé si hay una época del año que sea más propensa que otra para desarrollar algún tipo de miedos. No es tanto que haya una época del año en la que sea más propensa, sino que a lo mejor hay épocas del año en las que estamos más en contacto con aquellas situaciones que generan el miedo fóbico. Es decir, habitualmente, por ejemplo, en la fobia a volar, ¿no? Que creo que se ha comentado ya. ¿Cuándo cogemos más habitualmente aviones? Cuando tenemos vacaciones, cuando a lo mejor estamos en el periodo estival, que es cuando más podemos salir. No es tanto que a lo mejor el verano provoque esas fobias o que la época estival provoque esas fobias, sino que tenemos más oportunidad de estar en contacto con el estímulo fóbico, con aquello que nos da mucho miedo. Y hay una cosa, Noelia, porque la fobia ¿Sí? creo que tiene que ser el miedo irracional, es decir, algo que es improbable que nos hiciera daño. Por ejemplo, está claro que las arañas pues puede ser una fobia, la aranofobia, porque es difícil, salvo el veneno, que nos hagan daño. Pero, por ejemplo, tener fobia a los tiburones, que se llama selacofobia, puede ser incluso razonable, ¿no? Sí, la fobia se define como un miedo muy intenso y desproporcionado. Eso es lo que tiene que ver más con la definición de fobia, que de alguna manera sí tiene un componente irracional porque no nos tiene por qué pasar nada. Por ejemplo, imaginémonos una persona que efectivamente tiene esa fobia a los tiburones, pero que se va a meter en el Mediterráneo, en el cual no tenemos ese riesgo o no tenemos ese peligro como puede haber, por ejemplo, en las costas de Australia. Ahí sí que tendríamos ese punto de irracionalidad porque es poco habitual que en España tengamos ese tipo de problemas. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de una fobia hablamos de un miedo que es muy, muy, muy intenso y muy desproporcionado a la situación que se está viviendo, de tal manera que la persona no consigue hacerse con ese miedo. Tiene un sufrimiento muy intenso, tiene ansiedad, tiene numerosos síntomas físicos, e incluso alguna de las personas que estáis aquí ya lo decías, incluso yo no voy a ese sitio por miedo a pasarlo mal si me tengo que exponer ante esa situación. Vamos a saludar a Gabriela, que nos llama desde Gerona y nos dice precisamente eso, que tiene miedo a los tiburones. Gabriela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Lo tuyo entonces es un miedo irracional o es que has visto muchos tiburones? Lo mío es un miedo irracional porque hasta en la piscina tengo miedo. Yo voy nadando y en la piscina y creo que me va a pillar un tiburón por los pies, en la piscina de nadar o en la piscina que me llega a 50 centímetros, no me meto sola. Pero así todo, yo vivo en la Costa Brava y cuando en mi familia saben que yo tengo este miedo, he tratado de no transmitirlo, mi hija y mi marido les encanta nadar y yo creo que mirándolos desde la costa los controlo y que no les va a pasar nada, pero yo estoy mirando que venga la aleta del tiburón. Te iba a decir esto precisamente, Gabriela, la aleta del tiburón, porque tú, este miedo, esta fobia, si tiene un origen, un desencadenante, es que has visto muchos tiburones o que has visto la película Tiburón y aquella película te dejó marcado. Cuando fue la película Tiburón, mi padre era una persona que le gustaba hacer muchas bromas. Y yo recuerdo que era pequeña, tendría 8 o 9 años, y cuando fueron a ver la película Tiburón, bueno, la estrenaron en verano, por supuesto, y yo recuerdo que me explicó con detalle, me dibujó la boca del tiburón en la arena, y luego nos metimos al agua, y por supuesto que mi padre me asustó y me dijo que venía un tiburón. O sea, yo recuerdo a mi hermano nadando por encima mío, yo nadando que me ahogaba, mi padre muerto de risa, y a partir de ahí es que no puedo ni tocar una foto de un tiburón. Noelia, esto es a lo que tú te referías a lo mejor, ¿no? Sí, justo esto. Es decir, por ejemplo, lo que está comentando la oyente tiene justo que ver con que yo no he vivido directamente una situación que haya sido complicada con los tiburones, sino que me lo han contado. De alguna manera me han transmitido ese miedo y ese miedo, el problema que tenemos con las fobias es que una vez que aparece el miedo,
la persona deja de estar en contacto con aquello que le da miedo. Por ejemplo, yo ni siquiera me puedo meter en la piscina, o si me meto en la piscina me meto con un miedo atroz, con muchísimo miedo. Y a partir de ello lo que voy haciendo es consolidar una idea de que realmente los tiburones son muy peligrosos y que realmente me puede pasar algo con los tiburones, aunque sabemos lo que decía antes, ¿no? Que en España tenemos muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque yo al final he tenido noticia, he tenido conocimiento de algo que me ha generado mucho miedo a través de la película, porque me lo han dibujado, porque incluso me he metido en el agua, me han asustado, y a partir de ahí se va desarrollando la fobia. ¿Y cómo se puede controlar esto? ¿Cómo le puedes decir racionalmente a Gabriela? Gabriela, en esta piscina no hay tiburones, lo estás viendo. Claro. El problema es que probablemente ella ya lo sepa. Que Gabriela ya sepa que no hay tiburones. Entonces hago un trabajo interno. De hecho, yo estoy dejando que mi hija nade libremente y que mi marido con todo lo que yo considero que es riesgoso, pero por dentro tengo una angustia que digo que soy imbécil, porque por más que vea una aleta, ¿qué voy a hacer yo, no? Entonces calculo la distancia, le voy a dar un puñetazo. Me hago toda una historia y luego, ¿Y eso tiene arreglo? ¿Eso tiene arreglo o no merece la pena? Sí, por supuesto que lo tiene. De hecho, una de las cosas más importantes de una persona que tiene una fobia es que comprenda cómo funciona la fobia, es decir, que comprenda que de alguna manera ese miedo apareció en un momento dado, cómo se ha ido desarrollando y cómo la fobia se suele acompañar pues de esos pensamientos, ¿no? De va a venir un tiburón incluso en una piscina cuando sabemos que es absolutamente imposible, o va a haber un tiburón en el mar en España cuando sabemos que es muy raro. Se trabajan y se tiene que entender, ¿no? De alguna manera cómo va funcionando ese proceso de cognitivo, de pensar, de ir razonando, de ir viendo cosas donde no las hay, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero Gabriela tiene tiene su fobia muy racionalizada y asumida. Yo quería saber, para las dos, ¿no? Gabriela, por ejemplo, ¿te tranquilizaría saber que solo hay 6 muertes al año por tiburones? Que el riesgo es mucho menor que el de resbalar en la calle. Sí. Yo lo sé, pero bueno, por ejemplo, para mí una película de terror es un documental de tiburones, ¿no? Entonces, mi martes 13, entonces yo los veo, que los ponen, por supuesto, ahora en verano, y entiendo tal, pero claro, ahora están diciendo que por el cambio climático los tiburones están tomando otras rutas, y yo digo que pasarán por mi casa. Por tu piscina. No, por mi piscina. No, pero lo de la piscina, mira qué tontería. Hay una serie que yo no recuerdo, es una serie inglesa, que había un portal que se abría y entraban los bichos de por ejemplo, un dinosaurio te aparecía, y entre ellos había una chica nadando, y se abría el portal en la piscina y aparecía un depredador marino, y yo dije, ahí está. Es que, claro, no bueno, puedo, escucho a Gabriela reírse de su fobia, y esto entiendo, Noelia, que es positivo, por lo menos. No. Sí. No, es cierto que Gabriela, como comentaba, eso tiene muy racionalizado y claro. Quizá, aparte de entender cómo funciona su fobia, una de las cosas que trabajamos desde la psicología es cómo ayudar a la persona a enfrentar su fobia, ¿no? Es decir, si yo lo que suelo hacer es evitar, por ejemplo, entrar en el mar, pues porque yo estoy vigilando y además estoy muy hipervigilante, ¿no? Buscando todo el tiempo esas aletas de tiburón, pues cómo ir de alguna manera haciendo que Gabriela, por ejemplo, pudiera ir acercándose, aproximándose poco a poco al mar y poco a poco rompiendo ese mecanismo que tiene en su cabeza, que lo que le está diciendo es agua peligro, ¿no? Claro, agua peligro, cuidado que hay un tiburón, y esa es la parte en la que hay que enfrentar, exponerse ante la fobia, siempre con ayuda. Cuando una fobia es intensa, genera problemas, siempre con una ayuda profesional, por supuesto, pero ayudar a que ella se pueda enfrentar para que realmente se dé cuenta de que yo puedo entrar en el mar y que puedo estar segura. Pues le damos las gracias a Gabriela y nos vamos a ir a Murcia, porque mira, si en la fobia de Gabriela... No, a Murcia no. Bueno, creo que podemos saludar a Paula. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu miedo es no sé si puedo decir un clásico, es una fobia a volar, a coger el avión. Creo que hace unos años realizaste un curso para perder el miedo a volar, y ahora, ¿cómo estás? Bueno, pues acabo de llegar de París hace poco, vivo en Vigo, o sea que este viaje yo lo había hecho hace 7 años en coche, imaginaros lo que supuso eso, esta vez en avión pues mucho mejor. Bueno, mi historia es un poco rara porque escuchando la anterior, o sea, yo no tengo mi padrino era comandante de Iberia, mi padre también pilotaba avionetas, y yo no me podía subir ni al avión ni a la avioneta porque le tenía pánico. Estuve más de 15 años sin poder volar, lo cual para mí era muy frustrante porque me gusta esto te mucho condicionaba viajar. la vida, claro. Sí, claro, o sea, el coche desde Vigo, pues
Francia y Portugal, que son los países un poco que tenemos cerca, pues ya los conocía. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pasa? No puedo conocer otros países. Bueno, mi familia en general le gusta a todos viajar y para mí era muy frustrante. Entonces, pues un día, sin quererlo queriendo, me matriculé en un curso de miedo a volar de una compañía de Air Europa. Sí. Y, hombre, la verdad, no sé qué hizo, pero a partir de ahí empecé a volar. Sí que es cierto que lo hice hace 4 años, me pilló la pandemia por medio, que fue como vuelvo otra vez para atrás. Claro. Pero sí que me obligué al siguiente año de pandemia de irme a Tenerife, que no conocía las islas. Lo paso mal, lo sigo pasando mal en el despegue, pero por lo menos vuelo. Así que desde aquí mi confianza que sí que se puede superar. O sea, no voy a ir nunca a un avión tranquila, pero sí que por lo menos puedo volar. Este miedo a volar es tremendamente contagioso, es decir, un pasajero dentro del avión que tiene miedo a volar lo transmite al resto de los viajeros y se crean situaciones muy tensas. Yo no sé, tú Paula, ¿eres tranquila? ¿Eres tranquila dentro de esto? No, a mí me mandaban a cabina, fui en cabina más vuelos que nadie, yo creo. Y yo creo que era para aislarme del resto porque vamos, o sea, la sensación real que tienes es que te vas a morir, que el avión se cae y te mueres. Entonces, el cuerpo empieza a funcionar y tú no eres consciente de que estás llorando, de que estás gritando y de que estás montando, pues un espectáculo en realidad. Aparte del curso, ¿has estado en tratamiento psicológico? ¿Tomas algún tipo de pastillas? Sí. Que eso es algo que mucha gente hace. O sea, ¿cuáles han sido los pasos o las herramientas que te han ayudado a superar esto? A ver, lo he intentado 1000 veces antes del curso. Lo he intentado con psicólogos, lo he intentado con libros, lo he intentado con... Pero yo veía una película donde realmente me vieran un avión y ya tenía miedo. Esto no es como el miedo a los tiburones, que metes un pie en el agua y puedes meter el otro. No, si en un avión no hay pasito a pasito. O sea, es o subes o no subes. Entonces... este curso lo que me hizo realmente fue que como éramos más personas con la misma tara, pues nos cogieron pues en mi caso éramos 15, hicimos una parte teórica y luego la parte práctica, y es que nos subieron un avión. Madrid-Mallorca, Mallorca-Madrid. Entonces ya el paso más difícil lo rompes, que es el de subir. Una vez que has subido, te das cuenta que pues no pasa nada. Entre comillas, no, o sea, no es fácil. De hecho, ya te digo, o sea, hace una semana que estuve en París y en el despegue lo sigo pasando mal, claro, pero por lo menos vuelo. Que se puede superar. Paula, muchísimas gracias. Vamos a ir a Murcia porque, claro, el miedo a volar o miedo a los tiburones son ejemplos muy concretos, pero me gustaría que la psicóloga Noelia Morán escuchara el miedo que tiene David. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu miedo o tu fobia? A ver, mi miedo, mi fobia, primero fobia habría que describirla de alguna manera, porque yo qué sé, fobia para mí es el agobio de gente, o sea, sobre todo en pandemia, lo pasé fatal. O sea, eso, el confinamiento, estar con mucha gente que la tratas bien y que vamos, que no es de tu palo. Sí, pero ¿tienes miedo o fobia o te afecta de alguna manera el ambiente de verano en general, me dicen? Sí, sobre todo ir de lo mismo. O sea, ¿pero qué es el ambiente de verano en general? Otra vez volver a la prepandemia o a la pandemia, mejor dicho. ¿A la gente en las calles? A la misma gente del confinamiento. O sea, estar... con la misma gente, con el mismo... ¿Y si te vas a un sitio donde no conoces a nadie, también tienes esa fobia o solo esa gente conocida? Es que si decides irte a un sitio, aparecen. Noelia, ¿tú le entiendes? ¿Entiendes esta fobia? Creo que quizás necesitaría más información para concretarla. No sé si quizás se refiere a que a lo mejor... es cierto que la pandemia ha agudizado muchos problemas de salud mental previos y ha hecho que aparezcan muchos problemas nuevos, ¿no? Pues porque, por ejemplo, haber estado en una casa encerrado durante meses con las mismas personas, pues ha sido duro, ¿no? Y a lo mejor hay gente que tiene miedo a que de repente haya muchas multitudes, no sé si es el caso, estoy hipotetizando, a que haya grandes multitudes, a que eso genere una nueva ola y a que eso nos lleve a un nuevo confinamiento y a volver a pasarlo mal otra vez porque estamos otra vez encerrados en casa con la misma gente haciendo lo mismo, pasándolo mal. No sé si es eso a lo que te refieres.
sí, puede ser el hilo del camino, sí, podría ser. Porque hay una agorafobia, ¿no, Noelia? Es un miedo a las multitudes, pero esto lo habría curado la pandemia, o por lo menos lo habría disimulado, pero, vamos a decir. Es que no es el miedo a la multitud, o sea, no quiero generalizar a nadie ni nada, o sea, en este caso. Es un miedo de que con esas personas o ciertas personas, no como aparecen siempre, están ahí, es una fobia a una serie de personas, o a lo mejor tengo yo un problema distinto a lo de las fobias. Pues sí, bueno, eso es, cada uno tiene las suyas. Vamos a escuchar, muchísimas gracias, David. Vamos a ir a Béjar porque Juan dice que tiene un problema de hidrofobia. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Navidad, es un nombre compuesto. Desde los 4 años que tuvimos un pequeño percance conmigo porque teníamos una piscina que habíamos hecho en un arroyo con unos flotadores gigantescos y tal y cual, estábamos muy felices. Entonces yo me caí de uno de esos flotadores y como no hacía pie, tragué un montón de agua, lo pasé muy mal. Y desde entonces ya no he podido hacer como el resto de mis hermanos que aprendieron a nadar y todo muy bien, porque si no hago pie me muero, o sea, no hace falta que haya tiburones en mi mente, es que me muero. ¿Esto porque es si habitual, no hago pie, Noelia? Sí, en el caso de que haya habido un desencadenante tal y como se está comentando, ¿no? Es decir, al final el desencadenante que tenemos en este caso es se echa agua, yo me caigo, trago agua, estoy en una situación de miedo, ¿no? De cierto peligro para mi propia integridad física y a parir de ahí lo puedo desarrollar, sí, puede pasar. Pero si te ha pasado previamente, Noelia, ¿sigue siendo una fobia? Es decir, una persona que tiene un accidente de coche y dice nunca vuelvo a conducir, ¿tiene una fobia? Sí, es que hay muchos tipos de fobias. Podríamos decir casi que hay tantos tipos de fobias diferentes como situaciones que podemos vivir. Es decir, por ejemplo, se hablaba antes de la fobia a conducir. Yo en un momento dado, pues a lo mejor me pongo en el coche, lo paso mal en el coche, no necesariamente tener un accidente de tráfico, lo paso mal en el coche y nunca más quiero volver a conducir. O yo en un momento dado tengo un accidente de coche y lo único que queda de ese accidente de coche es el miedo muy intenso al coche. No aparecen otro tipo de problemáticas, no aparecen otro tipo de dificultades, solo es el coche. Entonces ahí hablaríamos de una fobia, en este caso, al vehículo. Azahara, tú que tienes este tipo de miedos, ¿alguna vez lo has intentado, no sé, te lo has intentado tratar o vencer de alguna manera con algún terapeuta? Lo he intentado yo sola y bueno, y con la ayuda de mi marido también, que ha tenido la paciencia como para reenseñarme a conducir, pero es que me siguen dando muchísimas taquicardias y al final me pongo delante del volante y pienso, voy a tener un accidente, no controlo el coche me controla a mí, no controlo las distancias, le doy al bordillo, en fin, y mira, pierdo la paciencia, yo tengo muy poca paciencia en general y al final pienso, si soy ecologista, yo no quiero conducir, que es malo para el medio ambiente y se acabó el problema, así que he decidido no tratarlo, o sea, he decidido que bueno, que esto viene conmigo y ya está, no necesito conducir, hay transporte público y BlaBlaCar y esas cosas, así que no quiero enfrentarme a eso, me cuesta mucho. Sí, en ese sentido es difícil, enfrentarse a una fobia. Supone un reto porque justo pasa muchas de las cosas que has comentado, ¿no? Es decir, de repente yo me pongo delante de aquello que me genera el miedo fóbico y de repente tengo taquicardia y de repente pienso que me va a pasar algo muy malo y de repente lo estoy pasando fatal. Por eso es importante que cuando aparezcan ese tipo de situaciones se acuda a profesionales de la psicología, del ámbito de la salud mental, ¿no? Podríamos decir, porque al final lo que van a hacer es justo enseñar primero el qué hago yo si aparecen esas emociones o esas sensaciones físicas, qué hago yo cuando aparece la taquicardia o qué hago yo cuando aparece la hiperventilación, ¿no? Cómo puedo tener herramientas o estrategias para contener esos síntomas físicos, para relajarme en ese momento, qué hago con esos pensamientos negativos. Y una vez que se ha trabajado todo eso, entonces ya es cuando empezamos a exponer a la persona a la situación que evita. Pero primero hay que hacer un trabajo previo, porque si no yo de repente me pongo delante del coche y me entra de todo por el cuerpo. Y lo que me entra además no es bueno, no me siento bien, ¿no? Me siento realmente agobiada, realmente angustiada y por lo tanto a mí que me quiten los coches. Yo busco cualquier tipo de opción B o C o D para hacer lo que sea excepto coger el coche. Por eso es quizás importante. Sí. No, te quería decir, ¿hay algún tipo de truco que puedas aconsejar para controlar esos pensamientos, ¿no? En los que aparecen pensamientos catastrofistas cuando te enfrentas a algo que nos da miedo?
Bueno, en primer lugar, entender que lo que pensamos no siempre es verdad. Es decir, las personas muchas veces nos manejamos mal nuestros pensamientos negativos porque como están en nuestra cabeza y son cosas que nos decimos, solemos pensar que en realidad es verdad. Si yo pienso que voy a tener un accidente, si yo pienso que me va a pasar algo, en realidad es que va a pasar, porque al fin y al cabo me lo está diciendo mi cabeza. Quizá lo importante es, en primer lugar, tratar de identificar eso. No todo lo que pensamos es verdad. No todo lo que pensamos tiene una base de realidad. Hay veces que pensamos cosas que son erróneas, que están exageradas, que tienen que ver más con miedos que con otra cosa. Eso a la hora de intentar controlarlo. Y si nos supera, buscar ayuda profesional. Porque hay veces que los pensamientos son difíciles de manejar porque es un poco lo que os decía, ¿no? Es el autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. Y a veces tratar de manejar ese autodiálogo, eso que nos decimos a nosotros mismos, puede resultar un poco complicado. Yo no digo que sea curativo, pero lo raro, por ejemplo, en el miedo a volar, este miedo mismo a conducir, no es que una persona tenga miedo a volar en un avión, es que la mayoría del pasaje acepte meterse en un tubo cerrado a 800 kilómetros por hora y a 10.000 metros con toda normalidad. Es decir, es como si la civilización, incluido el tráfico también rodado, el tráfico en coche, fuera haber vencido fobias previas, ¿no? Fobias que nos podrían paralizar. Sí, de alguna manera confiamos, ¿no? Tenemos una confianza en que justo esos aparatos pues tienen una seguridad y estamos a bordo de, por ejemplo, un avión con una persona que sabe lo que está haciendo. Yo creo que tenemos esas creencias más de seguridad que nos ayudan, ¿no? Y que, por el contrario, una persona que tiene una fobia tiene más una idea de inseguridad en ese contexto, más que la seguridad que todos podemos sentir. Pues Noelia Morán, psicóloga y profesora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por hablar con nosotros este ratito en La Ventana sobre las fobias y las fobias de verano. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Wide awake under the stars, and I know we're miles apart, but I hold you in my heart, I do. Couldn't we all live a life in peace, be the change we wanna see? Think it's more than just a dream, I do. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos aquí tomando café con Matías Vallés, con Pablo Ordaz y con Azahara Palomeque. Los incendios siguen calcinando buena parte de España. En Castilla-La Mancha se mantienen activos 5 incendios forestales. También hay en Huelva, en Navarra. Se han quemado en lo que va de verano cerca de 200.000 hectáreas. Y queríamos hablar con un colectivo que es fundamental para que la situación no sea todavía peor. Son los bomberos forestales. Hay unos 25.000 efectivos en todo el país y se están movilizando desde hace ya tiempo para exigir un estatuto de bomberos forestales que les reconozca profesionalmente como tal y les permita unas condiciones laborales dignas que eviten, por ejemplo, prácticas como la contratación temporal solo durante los meses estivales. Podemos saludar a José Manuel Alonso, que es miembro de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales y vocal del sindicato FIRET. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ya puso en marcha en 2018 una campaña reclamando que todas las comunidades autónomas se aplique adecuadamente la categoría profesional de los bomberos y llevan años demandando este estatuto, ¿no? que imponga unos mínimos para su profesión. Sí, exactamente. Llevamos como 8 años trabajando desde la plataforma y todos los sindicatos y asociaciones que la conforman para que se regule y se aplique la categoría, el encuadramiento profesional de bombero forestal, que se reguló en 2010 y salió publicado en 2011 en una reforma que se hizo del Código Nacional de Ocupaciones. Se hizo una subdivisión de lo que es la categoría de bombero, el genérico, y se hizo una subdivisión, por un lado bombero de extinción de incendios y salvamento, y por otro lado bomberos forestales. Para muchos de nosotros puede ser una sorpresa esta nueva categoría. ¿Qué diferencia hay entre un bombero forestal y vamos a llamar un bombero, lo que conocemos como un bombero urbano? Bueno, el bombero urbano, entre comillas, lo digo porque es un poco imprecisa esa forma de llamarles, porque hay bomberos de ciudad que solo se dedican, por ejemplo, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, principalmente hacen lo que es salvamento y extinción de incendios en viviendas, en naves, vehículos y demás,
Luego hay bomberos, por ejemplo, bomberos Comunidad de Madrid. Te hablo de Madrid por poner un ejemplo claro, ¿no? Bomberos Comunidad de Madrid son un poco bomberos rurales, vamos a llamarle, porque la mayoría están en parques cercanos a núcleos de población rurales, algunos un poco más grandes, como puede ser Alcobendas, por ejemplo, o Alcalá de Henares, pero tiene una función más rural que urbana, ¿no? Y luego nosotros, estamos en el ámbito rural natural y deberíamos de atender emergencias en el ámbito natural y rural, no solo emergencias por incendios forestales, sino otras contingencias en el medio natural y rural, que lo dice bien claro la reforma de la Ley de Protección Civil del año 2015. Por ejemplo, ¿qué tipo de contingencias? Pues en este caso podemos hablar de por cercanía la nevada de Filomena, que en un principio a nosotros en Madrid no se nos dejaba actuar como bomberos forestales. De hecho no nos dan la categoría, o sea, no nos aplican la categoría reconocida en el TNO en Madrid, y no nos querían dejar actuar. Y bueno, pues casualmente por un tuit que sacó el sindicato FIRET, pues bueno, hicimos un poco retroceder a la Comunidad de Madrid y que se dieran cuenta de que podíamos perfectamente trabajar en esa emergencia climática que era la nevada, y bueno, pues recapacitaron, nos sacaron y se demostró que fuimos súper efectivos a la hora de ayudar a otros compañeros de otras emergencias, como eran los bomberos de la Comunidad de Madrid, bueno, pues los municipios, los alcaldes que quedaron encantados con nuestra labor a la hora de ayudar a quitar nieve y de ayudar a la población civil. La ausencia, por ejemplo, de este estatuto hace que se creen diferencias entre comunidades autónomas. Leía estos días que, por ejemplo, en Castilla y León los brigadistas son despedidos, los bomberos forestales son despedidos en los meses de invierno, y esto, por ejemplo, impide que se lleven a cabo pues labores de limpieza de los bosques, labores de prevención. Claro, o sea, no podemos pretender que en 3 meses los compañeros y compañeras que trabajan como bomberos forestales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León adquieran una experiencia, tengan una formación y puedan atender a emergencias, por ejemplo, como las nevadas. ¿Quién las atiende si no? El ratio de bomberos de urbano, vamos a llamarles entre comillas, que tiene Castilla y León es muy bajo como para poder atender a una de las mayores comunidades autónomas en cuanto a número de provincias y en cuanto a extensión. Y si hablamos solo de incendios forestales propios, como bomberos forestales, es imposible. O sea, no puede una persona con 15 días de formación, si se la dan, que en algunos casos ni siquiera se la dan en los 15 días, poder atender los incendios que estamos viendo últimamente. Hay gente que habla de incendios de 6ª generación. Bueno, yo no voy a entrar en una enumeración del tipo de incendios, sino en la voracidad y en la rapidez en la que nos encontramos ahora mismo con los incendios, que en muchísimas ocasiones, por estar el monte tan cercano a las poblaciones rurales, por el abandono de los usos tradicionales, por ejemplo, pues y no tener unos perímetros interfaz entre el monte y las localidades, los pequeños municipios, al no estar limpio, pues a nosotros nos impide trabajar como es debido, y aparte el fuego llega directamente a las viviendas. Pero José Manuel habla de cursos de 15 días, cursos de formación menos. De 15 días. Incluso menos. O sea, hay gente que se está jugando la vida apagando fuegos con cursos de 15 días o menos. Hombre, por supuesto. O sea, no hay una formación continua, es imposible tener una formación continua con un contrato de 3 meses, si alguien me puede explicar que con un contrato de 3 meses se le puede dar una formación continua en emergencias, como para atender estas emergencias climáticas y en especial los incendios forestales que están poniendo en riesgo, incluso muriendo personal civil, que ya no solo que mueran en los intervinientes, como le ha pasado al compañero trabajando con 62 años en primera línea de fuego. Eso es una barbaridad, hombre. Consentir que un compañero esté trabajando con 62 años, incluso estando en el mejor estado de forma física, que los hay muchísimos compañeros y compañeras
con 62 años en un estado de forma física tremendo, mejor que un chico de 20 años y con mayor experiencia, pero no es normal que ese señor estuviese trabajando. José Manuel, ¿cuánto, si no es indiscreción, cuánto ganan? Porque aparte de ser un trabajo, bueno, durísimo, son solo 3 meses, nos has dicho, y bueno, el verano dura 5 semanas más ahora que hace 30 años debido al cambio climático, o sea que ni siquiera estaríamos hablando de veranos de 3 meses, pero aparte de eso, ¿en qué condiciones trabajan y bueno, y cuál es su sueldo para estar ahí jugándose la vida? Voy a hacer una pequeña puntualización antes de decir el sueldo. Los incendios ya no son solo en verano, ya estamos en una época en la que los incendios pueden ocurrir en el mes de enero, en febrero, en diciembre, en mayo, da igual, porque en la cornisa cantábrica lo estamos viendo, que hay incendios fuera de lo que es la época estival, incendios muy grandes también. Entonces, más que nada para que quede claro que ya no se debe de contratar solo para verano, ¿vale? Debe ser todo el año. Entonces, nuestro sueldo depende de las comunidades autónomas, pero andamos entre 1.000, depende de la categoría profesional, si es un peón o un especialista, conductor, encargado, demás, ¿vale? Pero ronda entre 1.000 y 1.500 euros como mucho los encargados. A lo mejor en alguna comunidad puedan tener por algún complemento, puedan tener un poquito más de sueldo, pero ahí anda la media, rondan los 1.300 euros para arriba y abajo, 1.300 euros. Es que aquí surge de nuevo la polémica que ya salió en la pandemia de los trabajos esenciales, ¿no? Se nos dijo que habíamos aprendido en la pandemia que los trabajos verdaderamente esenciales iban a ser mejor remunerados y no es así. Yo el peligro que ustedes corren, José Manuel, está clarísimo y lo siento en un vídeo que no es estrictamente de un bombero, sino de lo que es el vídeo español del año, el vecino del tractor, ¿no? Que intenta por sus propios medios hacer allí un cortafuegos. O sea, el peligro está claro, pero ¿ustedes serían útiles durante todo el año en trabajos como acondicionamiento del bosque? ¿Y hay alguna comunidad, alguna región en España que contemple esto, que tenga bomberos forestales durante todo el año? Sí, claro que las hay. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene personal todo el año, somos alrededor de la parte, vamos a poner, que gestiona una empresa, ¿vale? Que en este caso ya hemos conseguido que lo gestione una empresa pública, se ha revertido el servicio, lo mantuvieron durante 23 años 2 empresas, las mismas. Ahora lo lleva la empresa Traxa, que bueno, estamos viendo un poco el recorrido que vamos a llevar. Pero sí, nosotros trabajamos desde hace 23 años como mínimo, que ya se trabajaba anteriormente, pero así continuado desde hace 23 años, el servicio se mantiene durante todo el año y hacemos prevención, detección, vigilancia y extinción de incendios, junto con los compañeros funcionarios. Entonces, lo que están pidiendo mediante este estatuto, ¿no? si se aprueba, es que, aunque las competencias estén transferidas, se fijen unos mínimos para que ustedes puedan trabajar en las mismas condiciones en todo el territorio nacional durante todo el año. Exactamente. Que sea un servicio, como bien decía el compañero, un servicio público esencial durante todo el año, toda la jornada, en atención a las emergencias en el medio natural y rural, para proteger a la población civil, como marca bien la Ley de Protección Civil, la reforma de 2015. ¿Y de qué depende de que estas negociaciones salgan adelante, José Manuel? Bueno, pues ahora mismo el estatuto, un proyecto que nosotros desde Plataforma iniciamos un proyecto que luego se adhirieron a ese proyecto Comisiones Obreras, UGT y CESIF, firmamos un acuerdo, llegamos a presentarlo 2 veces en el Congreso y se aprobó en el Senado en 2019, creo que fue, 2018 o 2019, y se aprobó, pero como decayeron las Cortes, decayó con el Gobierno. Y al configurarse el Gobierno de coalición, lo metieron como acuerdo de Gobierno el realizar este estatuto, y casi terminando lo que es el tiempo de gobierno, pues parece ser que ahora les ha corrido prisa y lo quieren presentar en septiembre en en el Consejo de Ministros para llevarlo al Congreso. No sabemos muy bien, pensamos que va a ser un documento de mínimos, que estamos muy atentos porque a nosotros, a Plataforma, a La Paz, se nos ha dejado fuera de las mesas de trabajo que han elaborado comisiones UGT, CESIF, y
en las comunidades autónomas junto al MITECO. No sabemos por qué, porque nosotros formamos parte de esos profesionales, no sabemos por qué nos han dejado fuera. Bueno, pero en septiembre, en teoría, se va a presentar y a ver si son capaces de aprobarlo en el Congreso. José Manuel Alonso, miembro de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales, muchísimas gracias por explicarnos su situación en La Ventana. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth that I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Matías, todavía no nos has contado en La Ventana que la familia del año en Mallorca ha llegado ya a Marivent. Exactamente, el próximo jueves, o sea, esta semana, pasado mañana, empiezan lo que todos llamamos así espontáneamente las vacaciones de la familia real en Mallorca, pero nos equivocamos, porque la Zarzuela siempre solía informar, dice, el rey traslada su despacho a Marivent, o sea, desde la Zarzuela a Marivent, que da esta imagen como si trajeran toda una mesa de estas enormes de los tiempos de Carlos III, ¿no? Y la depositaran en Marivent. Y entonces, o sea, que sigue, se supone, trabajando. De hecho, día 2 tiene que recibir la tradicional audiencia con el presidente del gobierno, que indica el comienzo de las vacaciones para ambos, también para Pedro Sánchez. Esto será el próximo martes, y antes, para quienes crean que ser rey es una tarea fácil, ha de recibir a todas las autoridades locales, que os aseguro que también es un trabajo. Y este año, como sabes, ha habido esta polémica previa de qué pasa con la reina Sofía. Que ya está allí, ella es la que ya está exactamente, allí. Exactamente, ella es la que lleva la voz cantante. La llamo reina Sofía porque tiene dicho a todo su círculo íntimo que ella no es ni reina emérita ni reina madre, que ella es la reina Sofía. Pues bien, la reina Sofía es la reina Sofía de Mallorca porque ella durante todo el año emplea lo que llamamos el palacio, el complejo de Marivent, que no es solo un palacete central, sino que son nada menos que 4 palacetes, porque había uno para cada hijo. En cambio, Felipe VI, la familia Leticia, solo lo emplean 10 días, y Mallorca luego sirve de coartada, porque lo que hace luego la familia real es desaparecer a un sitio que nadie sabe. Si alguno de nosotros lo descubre, tendría una exclusiva de alcance nacional, y desaparecer a un sitio probablemente paradisíaco de todo el planeta para pasar las verdaderas vacaciones privadas. ¿Y cómo lo está recibiendo los mallorquines después de toda la polémica última con el rey Juan Carlos? No te diría indiferencia, pero bueno, una acogida simpática, una acogida amable. Hay que recordar que los que mantienen esta hostilidad es Felipe VI. Antes de desterrar, si se me permite esta palabra, a su padre a Abu Dhabi, o de hecho fuera de España, o por lo menos fuera de la Zarzuela, el primer destierro fue fuera de Mallorca. Es decir, don Juan Carlos, que ya estaba instalado en Galicia, quería participar en las regatas de verano que llevan su nombre, la Copa del Rey, y ya Felipe VI se lo prohibió, le dijo que no podía ir a Mallorca. Es decir, es el primer destierro. Y luego, ahora, Felipe VI participa en las regatas. Hay otra ruptura allí importante de calado estatal, yo creo, de la tradición navegante o regatista, porque las dos hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no son de momento aficionadas, y así como el resto de la familia, todos se han embarcado, ellas no lo hacen. Y hay un detalle último que tú lo planteas indirectamente y muy interesante, Marta, que es esta cosa que se dice muchas veces de la promoción, porque yo estoy seguro de que ahora cuando hablo, otras zonas, ¿no? Marbella tradicionalmente, pues la costa valenciana, la costa catalana, dirán, hombre, pues ya nos iría bien que la familia real pues dispersara un poco y repartiera un poco sus vacaciones. La familia real, o cualquier otra familia, no trae ni un turista más ni un turista menos a Baleares. Aquí hay los mismos turistas que había con Juan Carlos I, que cuando dejó de venir, que cuando vino Felipe VI. Y por cierto, la ruptura de Juan Carlos I con Mallorca no fue tanto porque por ejemplo la pelea por la familia, o porque tuviera otras amigas entrañables
inimaginable, sino simplemente porque estaba harto de los gorrones griegos de su esposa, que tenía el palacio lleno con todos los hermanos, de todos los cuñados, sobrinos, etcétera. Y Marivén, cuidado, Marivén no es un palacio espectacular, ni como edificio, ni como contenido. Lo que sí tiene inigualable es una vista maravillosa directamente pues al mar, ¿no? Sobre el mar, caída sobre el mar. Porque según se ha publicado, la reina Sofía no va sola, precisamente. No, exacto, lleva todo este séquito. Cuando las vacaciones eran íntegras, Pablo, cuando eran 2 meses de vacaciones que se instalaban en el palacio todos los reyes y toda la familia, desplazaban unas 1000 personas. La policía, antes de llegar, se paseaba por todas las casas y pisos y viviendas en un radio pues de 100, 200 metros alrededor de Marivén para comprobar quiénes eran los vecinos, y ni aún así pudieron impedir aquel célebre atentado, pero casi atentado que llevó a cabo ETA sobre el rey, que fue juzgado y condenado en la Audiencia Nacional. Y es decir, era un despliegue sin limitaciones. Ahora efectivamente siguen siendo cientos de personas. Lo que pasa que en esto pues son esta esclavitud que tienen los jefes de Estado, ¿no? Pues yo creo que es una cosa, a veces es un poco difícil comentarlo sin entrar en lo que sería un poco de demagogia, ¿no? Bueno, pues van allí a pasar unos días a trabajar. Felipe VI, que además está muy preocupado invocando al apóstol Santiago contra los incendios. Sí, y la reina, como siempre, en la variante cultural, el domingo le concede un premio a la actriz francesa Isabelle Huppert, que estoy seguro que es una admiración suya personal, de acuerdo con esta vocación intelectual que le anima siempre. A case of you, darling, and I would still be on my feet, or I would still be on my feet. Estamos escuchando a Joni Mitchell, que por cierto se subió al escenario ayer o anteayer en Newport, en un festival de folk, con 78 años y 20 años después de estar sin actuar. Así que mira, vamos, con esto despedimos nuestra primera hora de Ventana. Matías Vallesa, Zara Palomeque, muchísimas gracias. Gracias, hasta ahora. Un abrazo, hasta mañana. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.